Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a proceder a explicar el examen de programación de la primera unidad, el cual se pasó a ser examen de laboratorio por la emergencia del COVID-19. Así que, perdón si se escucha algo raro, pero no estoy en el lugar habitual donde suelo grabar. Así que empecemos. El primer ejercicio que nos pide se relaciona con clases y métodos y nos dice que creemos un programa que puede realizar el cálculo de los descuentos que se realizan a los trabajadores según el salario. Entonces los descuentos que se le hacen son de X y de ISR, y aparte se les tiene que calcular la bonificación. Entonces, para realizar este programa lo que tenemos que tener de diseño es un Data Grid View. Yo aquí le puse dos labels para identificar dónde tengo que ingresar los datos, dos textbox para ingresar los datos y un botón que es el de calcular. Entonces, me voy a pasar al código. Aquí está. Y aquí aparece. Lo primero que vamos a hacer es adentro de un public form que ya está creado, vamos a añadir las columnas que va a tener el Data Grid View. Entonces aquí declaramos el Data Grid View column count, o sea, las columnas que va a tener van a ser 6. Y aquí, como podemos ver, vamos asignando el nombre de cada columna. ¿Por qué empiezo desde cero? Porque siempre que trabajemos con columnas, nunca va a empezar a contar desde 1. Por ejemplo, tenemos una columna. O sea, voy a iniciar el programa para empezar, para dar el ejemplo. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla. Pero no la vamos a empezar. Esta parte de acá, a partir de aquí es donde empieza a contar. Pero esta no lo vamos a contar como un 1, sino que lo vamos a contar como 0. Por eso en el momento de la Target View, las columnas las empiezo a contar desde 0 hasta 5. Entonces aquí hay un total de 6. Y se le va asignando el nombre. La primera salario, ventas y X y SR, bonificación por ventas y total. Y aquí es donde va a aparecer cada uno, debajo de cada una de esas columnas. Aquí declaramos un public class que se va a llamar empleado. Y adentro de esto vamos a declarar pues todas las variables, las cuales van a ser de tipo double, ya que debido a que se van a realizar cálculos. Entonces declaro la variable de sal, que es la de salario, ven, que es ventas, x, que es el x que se le va a descontar, y sr, que es el isr que se le va a descontar del salario, la bonificación, que es lo que se le va a agregar al salario, y estas son para el cálculo del total, estas tres. Ahora, declaramos un public empleado donde vamos a declarar el valor, dos doubles adentro, las cuales van a ser el valor del salario y el valor de las ventas. Entonces, igualamos las variables que declaramos arriba, las variables de tipo público, con las variables que están adentro de este public empleado. Las igualamos y ahora pasamos a los cálculos. Esto va a ser para tener los datos ingresados, igualarlos y luego hacer los cálculos. Declara un public double para los cálculos, porque el double sirve para hacer las operaciones. Y el primero que vamos a hacer es el de x. Entonces, la variable x, que ya la tenemos aquí, entonces x es igual a sal, que es el salario, que igual va a ser igual al ingresado. Aquí está, x. Y el x se identifica por el 0.0483 o 4.83%. Y debido a que es una clase, tiene que retornar un valor. Entonces aquí vamos a retornar el valor x para cal x. Este se va a utilizar más adelante. Ahora, para el ISR utilizamos la función de if y else. Según
Esto deja, aquí están los rangos de cómo se va a calcular el ISR, el porcentaje que tiene que tener. Entonces, vemos que de 0.01 quetzales a 30.000 se va a calcular el 5%. Y de 30.000.01 en adelante se calcula el 7%. Entonces, pasamos aquí. Hacemos otra clase pública, otra vez de tipo double, solo que esta vez va a ser CAL ISR, o sea, el cálculo de ISR. Entonces aquí declaramos if y declaramos si el salario es mayor o igual a 0 y el salario es mayor o igual a 30.000, el ISR va a ser igual al salario por el 0.5%. Y si no es así, el ISR va a ser igual al cálculo del salario por el 0.07%. Entonces, después de hacer este cálculo, vamos a retornar el valor este de ISR, la cual es una variable que ya teníamos aquí aclarada. Ahora, el cálculo de la bonificación. Declaramos otra vez los ifs y aquí esto está declarado aquí. Por ejemplo, si la venta está entre 500 a 1500, se dará una bonificación del 5% sobre las ventas. Y si es de 1501 a 3700, la bonificación será del 8%. Si la venta fue realizada arriba de 3700, se le dará una bonificación del 10%. Entonces, aquí está hecho. Aquí podemos ver if ven, que es la variable que ya habíamos declarado acá, y también acá. Si ventas es mayor o igual a 500 y ventas es menor o igual a 1500, entonces la bonificación sería igual al salario por el 0.5 o el 5%. Si aquí usamos un else if para declarar el otro, o sea, si no es esto, va a ser esto, por así dice. Si no es esto, va a ser, pues, se podría decir de esa forma, ventas va a ser mayor o igual. Si ventas es mayor o igual a 1501 y ventas es menor o igual a 3700, la bonificación va a ser igual al cálculo del salario por el 0.08%. Ahora, y si no es ninguna de esos, para eso está el saqueo. Para terminar ya toda esta cadena, la bonificación va a ser igual al salario por el 0.1%. 0.1 es que vendría a ser el equivalente al 10%. Y regresamos bonificaciones con esto. Ahora, el cálculo total. Lo que hice para tener un cálculo más exacto fue: primero calculo el descuento del ISR. Por eso está esta variable acá. Total, salario y ISR. Entonces, esta variable va a ser igual al salario menos el ISR, lo cual sería el descuento que se le hace al salario. Luego, aquí, el total del salario del X. El total del salario del X va a ser igual al total de salario de ISR, o sea, el total ya descontado el ISR menos el X. Entonces va a ser, ya va a tener el descuento del ISR. O sea, para que me explique mejor, esta variable va a ya tener descontado el ISR. Entonces, al momento de hacerlo el X, vamos a ponerla que ya tiene descontado el ISR y a ese que ya tiene descontado el ISR le vamos a descontar el X. Luego, aquí en el total de salario va a ser igual al total descontado el X, que ya va a tener descontado el ISR y el X. Y entonces vamos a sumar el total de descontado ya con estos dos descontados a las modificaciones, que ya las tenemos. Y obviamente terminamos retornando un valor, que en este caso sería total salario 1, que es el valor final. Ahora aquí, digamos, esta variable, que va a ser para ir añadiendo columnas.
Y entonces aquí tenemos la clase pública. Entonces le ponemos un nuevo nombre, por así decir, que va a ser, entonces sería empleado EM es igual a new empleado. Y entonces aquí declaramos double.parse para que los datos que ingresemos se vuelvan de tipo double. Y aquí empezamos con DataGradeView. Entonces, DataGradeView 1.row de, o sea, datos que ya ingresamos, datos del empleado. Las celdas, obviamente, como ya dije antes, empieza a contar desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ahí tendríamos las 6 que necesitamos, que sería X, ISR, bonificación, no, salario, ventas, X, ISR y total. Las primeras dos las igualamos con el valor que tiene salario y ventas, el cual ingresamos antes. Ahora aquí nos pasamos a tipo string para que los pase. Aquí, DataGradeView, todos estos llamamos todas las public, todos los métodos que ya habíamos llamado, y los pasamos a tipo string. Ahora lo voy a correr. Y el salario del empleado, por ejemplo, es de 3.000. Y las ventas del empleado son de 1.701. Entonces, le voy a calcular. Y ahí nos muestra los datos del primer empleado. El salario, el total de ventas, el X, o sea, lo que se le descuenta. También aquí el ISR, la bonificación por ventas y el total. Ese sería el primero. Ahora, en el segundo utilizamos vectores. El primero nos dice que implementemos un vector para almacenar notas del curso de matemáticas de 5 alumnos. Al final mostrar el promedio de estas notas, ver el diseño. Yo no utilicé este diseño. El diseño que yo utilicé, ahorita se los voy a mostrar. Aquí es, ¿dónde está? Segunda serie aquí. Entonces, solo que ahora, ahí está. Ese es el diseño que utilicé. Aquí es donde vamos a ingresar los datos. Utilicé dos labels. Es el dos labels. Es el label que está acá donde dice nota número 1, va a ir cambiando según las notas que ingresemos. Aquí está el botón para ir ingresando las notas y un botón que va a servir para mostrar las notas que vamos a ingresar, para mostrar el promedio. Entonces, vamos al código. Imprimo, o sea, una variable de tipo int, la cual te va a llamar nota ingresada y va a ser igual a 0. Pero declara el vector, el cual va a ser un vector de 5. Entonces, ahora, en el primer botón, vamos a hacer la operación de, vamos a obtener los datos ingresados, no vamos a hacer ningún cálculo todavía. Entonces, si la nota ingresada es menor a 5, el vector va a ser de nota ingresada, va a ser igual a int.parse, vamos a transformar de tipo int los valores que vamos a ingresar, lo vamos a pasar, el textbox adentro, .text. Si todavía no has ingresado todas, te va a dejar ingresado nomás. Por eso si es menor a 5. Entonces, nota ingresada más. Entonces ahora, textbooks1.focus, esto va a servir para seguir ingresando ingresando notas. Ahora, imprimimos una variable nota, la cual vamos a igualar a nota ingresada. Ahora, declaramos un if. Si la nota es igual a 6, nos va a aparecer un mensaje que nos va a decir no se pueden ingresar más notas. Y si no es así,
nos va a aparecer en el label 12 la nota, el mensaje nota número punto más la nota que estemos ingresando, por ejemplo, nota 1, 2, 3, tal. Ahora, el botón 2, que es el de mostrar, aquí es donde ya realizamos el cálculo. Le declaramos dos variables, una se va a llamar promedio y otra se va a llamar suma. Ahora declaramos un for, que es donde va a ir todo esto. Si adentro del for imprimimos la variable i y la igualamos a 0. Si i es menor al rango del vector, se va agregando. Entonces ahora aquí, suma es igual a el vector de i, promedio va a ser igual a suma, porque ahora la suma va a ser esto, que van a ser los datos almacenados. Suma va a ser igual a la división de suma dividido 5. E imprimimos en el listbox. Entonces hacemos listbox1.items.add y agregamos el promedio, que es donde va a aparecer el promedio final. Entonces, iniciar. Solo que inicie. Entonces, perdón, me pasé. 10. La primera nota 10. Ingresar, ahí está. La segunda ser de 12, por ejemplo. La segunda va a ser la tercera va a ser de 5. La cuarta va a ser de 7. Y la quinta va a ser de 6. Pero, como ya ingresamos todas, no se puede ingresar más notas. Entonces, ahora le vamos a mostrar y aquí nos aparece el promedio de las notas. Y aquí este de último es el promedio total. Nos aparece el promedio de cada una de las notas y abajo el promedio total. Ahora, de aquí yo creo que ya no tengo que explicar nada más que el diseño, que lo pasé un poco por alto. Pero como ya creo que ya había dicho que utilizaba dos labels, este solo es para indicar que se ingresan los datos. Ese es el único importante, que es el que cambia. Es el listbox. Era para mostrar las notas, los promedios y las notas. Para mostrarlas, el botón que le vamos a dar para que las muestre. Y para ir ingresando, vamos a insertar la nota acá y le vamos a dar a ingresar. El siguiente nos dice que tenemos que crear una red del cual pueda almacenar un total de 10 países. El programa debe permitir solicitar una posición a buscar y en un mensaje mostrar el país que se encuentra almacenado en dicha posición. Entonces, para este lo que vamos a hacer es proyecto y segunda serie, aquí está, segunda serie de ejercicios. Y ya lo tenemos abierto. Este es el diseño más simple que puede haber. Utilizamos un label donde vamos a poner, que va a tener la misma función que los otros. Entonces, este aquí, país número, perdón, va a tener la misma función que el label que tenía el ejercicio anterior, perdón, que es que ando en otro lugar ahora mismo. Entonces, aquí, país número punto 1, entonces, según vayamos ingresando los países, este va a ir cambiando. Aquí, obviamente, la misma función, ponemos el dato acá, le damos ingresar y se va almacenando y tal. Y aquí vamos a poner el número de la posición donde está el país, el del país que queramos buscar, le vamos a dar buscar y nos va a aparecer. ¿Dónde? Ahorita lo explico. Esta variable la hice aquí porque estaba haciendo algunas pruebas, pero no sirve. Ahora, imprimimos una variable de tipo int, la cual se va a llamar nPaís, o sea, el número del país, la vamos a igualar a 0. Y ahora el vector cambia aquí, no va a ser de tipo double, va a ser de tipo string. Entonces aquí está el vector que va a tener el valor de 10. Para ingresar realizamos
prácticamente lo mismo que en el anterior. Tenemos un if que nos va a decir que el número de países, si el número de países es menor a 10, entonces el vector número de países va a ser igual al textbox1.text, aquí no tenemos que convertirlo a nada, y nos va a dejar ingresar a otro país. Esto es para dejar que nos siga ingresando países. Y aquí imprimimos otra variable país que va a ser igual al número de país más 1. Entonces, ahora aquí, si el país, o sea, esta variable país es igual a 11, nos va a aparecer un mensaje, ya no se pueden ingresar más países. Y si no es así, nos va a seguir apareciendo esto, level.1, que es el level donde tengo lo de país número, y nos va a ir poniendo país número tal, país número 3, 4, 5, y así. Ahora, para buscar, imprimimos una variable que yo lo puse IND como identificación, y de tipo parse, que vamos a convertir el textbox, aquí sí lo convertimos, y nos va a aparecer un mensaje que diga país encontrado, lo concatenamos con el vector de la posición. Y este botón era porque estaba haciendo pruebas, pero la verdad está por gusto. Entonces le voy a dar a iniciar. Ahí está, inició. Como pueden ver, es muy pequeño porque no se necesita un gran espacio para eso. Entonces aquí, yo qué sé, Guatemala. Le damos ingresar, no se borra automáticamente, lastimosamente. El Salvador, ingresar, China, ingresar, Francia, Estados Unidos, ingresar, y como podemos ver se va cambiando el número de países que vamos ingresando. ¿Qué otro país? México, Portugal, Brasil, Rusia, Japón, y como ya ingresamos más de 10 países, como ya estamos ingresando más de 10 países, nos aparece el mensaje de ya no se puede ingresar más países. Ahora vamos a buscar, obviamente para buscar, como ya expliqué antes, no buscas desde 1, de 1 a 10 no vas a buscar desde la posición 0, porque el programa empieza a contar desde 0, no desde 1. Entonces le vamos a buscar, por ejemplo, 2, que fue el tercero que ingresamos, que es China. Posición 0. Guatemala, que fue el primero que ingresamos. 9. Japón. Y este sería el ejercicio. Ahora, el último. Esos serían los dos ejercicios de vectores. Ahora, el último de matriz. Aquí, matrices. Realice las siguientes operaciones con matrices: multiplicación, resta y suma. Entonces voy a abrir aquí. Tercera. Aquí está. Y aquí está. Ese es el diseño que va a tener. A diferencia del primero, con el Data Grid View, vamos a tener este coso, que es
un numeric opdown. Esto va a servir para ir agregando las columnas y tablas que le queramos, las columnas, las celdas que le queramos agregar a las tablas, o sea, los data grid view. Tengo aquí 3 labels, o sea, este sería tabla A, tabla B, y aquí tendría el resultado y 4 botones. Este es para llenar automáticamente con números del random del 1 al 10, la multiplicación, suma y resta. Entonces, imprimo una variable global de tipo int, la cual tiene de nombre A, sencillo. Y ahora aquí, esto es solo para ir añadiendo las columnas con el numeric opdown. Entonces, A es igual a int numeric opdown.value datagridview.columns. Eso quiere decir que cada vez que vayamos a le queramos agregar algo, los data grade view se van a limpiar y va a quedar libre. Entonces aquí el contador de la columna va a ser igual a la variable A, y así según la que queramos ingresar se va a ir añadiendo al data grade view. Le quedamos un for, y aquí es donde estos no van a tener nombre, solo es para ir agregando a la columna, y aquí es para añadirla a la grade view. O sea, esto es solo para, eso no es para agregarlo, esto es solo para que lo tenga, como decirlo, como almacenado, por así decirlo. Y aquí está el data grade view, que ya es para añadirlo, que es para ya poder añadirlo al data grade view. Ahora, este es el botón de llenado. No tenemos, a diferencia de Java, aquí no tenemos, a diferencia de Oracle, aquí no tenemos que agregarle ninguna librería, ya que el random está por defecto. Entonces, random, le pongo un nuevo nombre, es igual a new random. Entonces, declaro de 2 sitios for, uno para fila y columna, y aquí aparece data grade view, cómo va a estar la fila y la columna, y J. O sea, por ejemplo, I0, J0, I0, J1. Pues, más o menos así. Se va a ir agregando. Entonces, data grade view, de cómo van a estar las columnas, punto value va a ser igual a r.next y en un rango del 10 y se le suma 1. Y así se va a ir. Y con el data grade view 2. ¿Por qué en el 3 no? Porque en el 3 se va a poner los resultados. Estos solo van a ser para que pongan los números para que los podamos calcular. Ahora, el de suma. Declaramos lo mismo, los mismos for para fila y columna. Y aquí está la operación data grade view 3, que va a ser i,j.value, o sea, 0,0 por ejemplo, o sea, las posiciones 0,0 va a ser igual a in.parser, perdón, data grade view de las posiciones .value lo transformamos a tipo string, lo sumamos con el data grade view 2 de la misma forma, o sea, sumamos las posiciones que va a tener. Con la resta hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, menos por este signo, el cual va a hacer que se reste, o sea, va a restar el data grade view 1 con el data grade view 2. O sea, el dato que tengamos en el 1 lo va a restar con el 2. Y con la multiplicación, otra vez lo mismo, los for para fila y columna, y cambiamos el signo por la multiplicación. Ahora para correr, aquí aparece para agregarle y agregamos una, que va a ser el nombre que va a tener. Entonces le damos a llenar para que entonces en la tabla A nos aparece 6 y en la tabla B nos aparece 2. Le voy a dar la suma, nos aparece 8. 6 más 2, 8. Le voy a dar la resta.
6 menos 2, 4. Multiplicación. 6 por 2, 12. Y ese sería. Aquí están los 3 botones con los que se va a realizar el cálculo y las tablas donde se va a tener la tabla A y tabla B, que es con las que se va a realizar el cálculo, y el resultado, que es la tabla C, por así decir. Y pues eso sería todo. Mi nombre es Juan Pablo Samayoa Ruiz, de quinto bachillerato C, y gracias por ver.